La esposa se fue a un viaje de chicas a Las Vegas, y engañó a su esposo. Él se enteró, y logró una venganza épica. Dicen que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, pero para mí. Todo regresó a casa para destruirme, y con sed de venganza. Había estado casado con Ashley durante 9 años. Éramos un equipo, o al menos, eso era lo que yo pensaba. Cuando ella mencionó la idea de ir a un viaje de chicas a Las Vegas, junto con sus amigas. No lo pensé 2 veces. Ashley siempre había sido independiente, y yo confiaba plenamente en ella. Además, supuse que Ashley necesitaba un descanso. Su trabajo había sido muy exigente, y la vida, en general, se sentía como un torbellino. En todo caso, me sentía un poco culpable, por no haber planeado algo similar para los dos juntos. Así que, le deseé lo mejor, le di un abrazo, y le dije que se divirtiera. Ella me despidió con un beso, y eso fue todo. Los primeros 2 días que estuvo fuera, transcurrieron sin incidentes. Ella enviaba mensajes de texto ocasionales, fotos de cócteles, selfies grupales con sus amigas. Y las deslumbrantes luces de neón de Las Vegas. Parecían actualizaciones inocentes, y no cuestioné absolutamente nada. Pero, en la tercera noche, sus mensajes se detuvieron. No era raro que Ashley perdiera la noción del tiempo, especialmente cuando se estaba divirtiendo. Así que no le di mucha importancia, hasta que intenté llamarla. El teléfono sonó, pero no hubo respuesta. Lo intenté de nuevo, 1 hora más tarde, y seguía sin contestar. Para la medianoche, yo caminaba de un lado a otro por la sala, con el teléfono en la mano. Mi mente daba vueltas por posibles escenarios, tal vez perdió su teléfono, o se le acabó la batería. Pero, en el fondo, una extraña inquietud comenzó a apoderarse de mí. A la mañana siguiente, me desperté y encontré un solo mensaje suyo: lo siento, Ethan. Me quedé dormida temprano. Te amo, no puedo esperar para verte cuando regrese. Algo en ese mensaje se sentía mal. El tono era incorrecto, apresurado, como si estuviera encubriendo algo. No podía quitarme de encima la sensación de que algo no andaba bien. Para cuando Ashley regresó de Las Vegas, ya me había convencido a mí mismo. De que estaba pensando demasiado las cosas. La recibí con un cálido abrazo, y la ayudé con sus maletas. Se la veía alegre, incluso radiante, pero se lo atribuí al hecho de que se lo había pasado genial. Durante la cena, le pregunté sobre el viaje. Oh, ya sabes, dijo ella, con una voz ligera y casual. Visitamos algunos casinos. Y vimos algunos espectáculos. Te habría encantado. Fue justo lo que necesitaba para recargar energías. Sus respuestas fueron vagas, pero no insistí. No quería ser el marido inseguro, interrogando a su esposa. Pero, unos días después, las grietas comenzaron a aparecer. Ashley había dejado su computadora portátil abierta, sobre la encimera de la cocina. Y apareció la notificación de un correo electrónico, proveniente de un hotel en Las Vegas. Curioso, eché un vistazo a la línea del asunto. Gracias por su estadía. Fotos exclusivas disponibles. E hice clic. El correo contenía imágenes promocionales del club nocturno del hotel, ofreciendo a los huéspedes la oportunidad de comprar fotos espontáneas, tomadas por fotógrafos profesionales durante su estadía. Mi estómago se encogió, mientras me desplazaba por la galería, y entonces lo vi. Ahí estaba ella. Ashley. No solo estaba allí parada de manera inocente, sino envuelta en los brazos de otro hombre, riendo. Con su rostro inclinado hacia el de él. De una manera que me provocó un relámpago de ira al rojo vivo. La marca de tiempo confirmó que la foto había sido tomada la misma noche, en la que supuestamente se quedó dormida temprano. No dije nada de inmediato, en su lugar, esperé, ganando tiempo. Mientras intentaba armar el resto de la historia. Más tarde ese mismo día, Ashley dejó su teléfono en la mesita de noche. Mientras se iba a tomar una ducha.
Mi corazón latía con fuerza al recogerlo, esperando a medias no encontrar nada, pero... En cuestión de segundos, encontré oro, una cadena de mensajes de texto, con alguien llamado James. Los mensajes eran de coqueteo, llenos de emojis guiñando un ojo, y bromas internas. ¿Qué hacían que me hirviera la sangre? Esa noche contigo fue inolvidable. ¿Cuándo podemos hacerlo de nuevo?, escribió James. No hablemos de esto por aquí. Te llamaré más tarde, respondió Ashley. Mis manos temblaban mientras seguía bajando por la pantalla, sintiendo como si hubiera abierto la caja de Pandora. Lo que encontré a continuación, me hizo desear no haberlo hecho. Enterradas entre los mensajes había fotos íntimas y gráficas, de Ashley junto con James. Una de ellas la mostraba, en el espejo de la habitación del hotel, vistiendo una lencería que yo nunca había visto antes, mientras James descansaba sobre la cama en el fondo. Luego llegaron los vídeos. En uno, la voz de Ashley reía detrás de la cámara, mientras grababa una mesa cubierta con copas de champán y pétalos de rosa. Y el brazo de James tiraba de ella hacia la lente, para darle un beso rápido y apasionado. Su risa despreocupada, y su actitud alegre, fueron como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Pero, los siguientes vídeos, destrozaron cualquier ilusión a la que aún pudiera aferrarme. Estos no eran solo momentos de coqueteo, o intercambios juguetones, eran mucho más íntimos. Innegablemente personales. El tipo de momentos que debieron pertenecernos solo a nosotros, capturados en cámara, para que ellos pudieran revivirlos. Observé, horrorizado, cómo la pantalla mostraba a Ashley y James juntos, de maneras que nunca pensé que presenciaría fuera de nuestro matrimonio. Las escenas eran inconfundibles, intensas, íntimas, y devastadoras. No había lugar para excusas, ni posibilidad alguna de malentendidos. Este no era un error fugaz, era algo que ellos mismos habían elegido grabar, como si su traición mereciera ser inmortalizada. El aire pareció desvanecerse de la habitación. Mi mano agarró el teléfono con tanta fuerza, que mis nudillos se pusieron blancos. Y mi visión se nubló, con lágrimas que me negaba a dejar caer. Esto era mucho más que una traición, era una cruel burla, de todo lo que yo creía que compartíamos. Cerré los ojos por un momento, intentando estabilizar mi respiración, para controlar la tormenta que se desataba en mi interior. Una parte de mí quería irrumpir en el baño, confrontarla, y exigir respuestas. Pero, ¿qué lograría con eso? Ella lloraría, se disculparía, rogaría por mi perdón, y de alguna manera, yo terminaría siendo el villano, por invadir su privacidad. No, eso no era suficiente. No para algo como esto. La idea me vino a la mente rápidamente, impulsada por una mezcla de furia y desamor. Confrontarla en privado, no era justicia. No se acercaría en nada, a la humillación y el dolor, que ella merecía por lo que me había hecho. No, yo quería que ella sintiera todo el peso de su traición. Que viera sus mentiras expuestas al desnudo, para que todo el mundo fuera testigo. Regresé a su teléfono, y rápidamente, reenvié todas las fotos y los vídeos hacia el mío. Una vez que confirmé que estaban guardados de forma segura, eliminé todo el hilo de sus mensajes. La evidencia desapareció, sin dejar ningún rastro de mi descubrimiento. Mientras volvía a poner el teléfono sobre la mesita de noche, mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho. El agua de la ducha todavía estaba corriendo. Aún tenía tiempo. Me sequé la cara, practiqué una expresión neutral frente al espejo, e inhalé profundamente. Cuando Ashley salió del baño, envuelta en una toalla, y tarareando una melodía, la saludé con una sonrisa tan practicada, que se sintió completamente natural. Hola, le dije de manera casual, como si nada hubiera pasado. He estado pensando que mi cumpleaños es en unos días. Y no hemos hecho una buena fiesta en años. ¿Qué te parece si invitamos a todos? A nuestras dos familias. Y a algunos amigos. Podríamos hacer una parrillada en el patio trasero. Algo muy divertido y relajado.
El rostro de Ashley se iluminó, y su toalla se deslizó ligeramente. Mientras aplaudía con ambas manos. ¡Oh! Me encanta esa idea. Hace muchísimo tiempo que no tenemos una buena reunión. Tu cumpleaños merece una gran celebración. Asentí con la cabeza, mientras el peso de mi plan presionaba mi pecho. Exactamente. Un poco de comida, algunas bebidas, y muchísimas risas. Será un día para recordar. Ella se inclinó, y me dio un beso en la mejilla. Te ayudaré con todo. Esto será simplemente perfecto. Perfecto, sin lugar a dudas. Los días previos a la reunión fueron una verdadera agonía, pero desempeñé mi papel a la perfección. Cada vez que miraba a Ashley, mi estómago se revolvía, y mi mente repetía, una y otra vez, las imágenes y vídeos que había descubierto. Pero externamente, yo era el mismo marido devoto, que ella creía que siempre había sido. Sonreí cuando me pidió ayuda, para elegir la comida de la parrillada. Me reía a carcajadas de sus bromas. Incluso le di un beso en la frente, como solía hacerlo antes. Aunque necesité cada onza de mi fuerza de voluntad, para poder soportar el acto. Ella no tenía ni la menor idea de lo que se avecinaba. Llegó el día de la reunión, y el clima no podría haber sido más perfecto. Una tarde brillante y soleada, acompañada de una ligera brisa. Ashley se ocupó de preparar toda la comida en la cocina, mientras yo arreglaba el patio trasero. Coloqué los muebles de exterior, preparé la parrilla para la carne, y lo más importante, me aseguré de que el gran televisor de afuera funcionara a la perfección. Nuestras familias llegaron primero. Mis padres y mis hermanos estaban muy alegres, y saludaron a Ashley con calidez. Como si todavía fuera la esposa perfecta que ellos creían. Sus padres llegaron poco después, trayendo a su hermano menor con ellos. Algunos amigos también fueron llegando poco a poco, charlando y riendo. Mientras el olor a carne asada llenaba todo el ambiente. Ashley parecía estar radiante, completamente ajena a la gran tormenta que se estaba gestando bajo la superficie. Ella se movía entre los invitados, ofreciendo bebidas y haciendo bromas. Con una sonrisa tan amplia como nunca antes había visto. Esa visión, simplemente hacía que me hirviera la sangre. A medida que el sol comenzó a ponerse, la fiesta alcanzó su punto máximo. Las conversaciones eran animadas, las bebidas fluían sin parar. Y las risas resonaban por todo el patio. Fue entonces, cuando decidí que había llegado la hora. ¡Atención a todos!, grité, haciendo tintinear mi copa con una cuchara, para captar la atención de los presentes. Antes de que volvamos a comer y a beber, solo quería decir unas breves palabras. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y sentí que una energía nerviosa ondulaba a través de la multitud. Miré de reojo a Ashley, quien me sonreía desde abajo, pensando claramente que se trataba de algún brindis de cumpleaños sentimental. Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comencé diciendo, mientras forzaba una sonrisa cálida. Familia, amigos, todos ustedes han sido una parte tan importante de mi vida. Y hoy quiero compartir algo con ustedes, algo que ha estado rondando por mi mente. Ashley inclinó la cabeza, sintiéndose curiosa, pero sin alarmarse. Me acerqué al televisor de exterior, con el control remoto en la mano. Este año, he estado reflexionando muchísimo sobre la confianza, la lealtad, y el amor. Y pensé, ¿qué mejor manera de celebrar mi cumpleaños que compartir un momento de pura verdad? Algo profundamente personal. Algo que logró abrirme los ojos. Y que cambió mi vida para siempre. Los murmullos comenzaron de inmediato, una extraña mezcla de confusión y curiosidad. La sonrisa de Ashley vaciló, mientras me miraba fijamente, frunciendo un poco el ceño. ¿Qué estás haciendo, cariño?, preguntó ella, con una voz teñida de una risa muy nerviosa. Ignorándola por completo, le di al botón de reproducir. El primer vídeo apareció inmediatamente en la pantalla.
Era aquel con las copas de champán y los pétalos de rosa. La risa de Ashley hizo eco en los parlantes, mientras James tiraba de ella hacia la lente. Para darle un beso. La multitud se quedó en completo silencio, y el ambiente jovial se evaporó en un solo instante. ¿Qué significa esto? La voz de Ashley ahora sonaba aguda, y su rostro estaba totalmente pálido. No respondí absolutamente nada. En lugar de eso, dejé que se reprodujera el siguiente vídeo. No dejaba nada a la imaginación, eran las imágenes completas de Ashley y James juntos. Los jadeos de asombro estallaron entre los invitados. Su madre se llevó una mano temblorosa a la boca, con los ojos muy abiertos. Y rebosantes de total incredulidad. La copa de vino que sostenía, se deslizó de su otra mano. Y se hizo añicos contra el suelo del patio, provocando un estruendo desgarrador. Mi padre murmuró una maldición en voz baja, y el hermano menor de ella se quedó congelado. Con un rostro que reflejaba una mezcla de confusión y asco. Ashley se abalanzó hacia mí, con el pánico grabado a fuego en su rostro. «¡Detén esto! ¡Apágalo!», gritó desesperada, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Di un paso hacia atrás, manteniendo el control remoto totalmente fuera de su alcance. ¿Por qué debería hacerlo? Este es tu momento de brillar, ¿no es así? Después de todo. A ti no te importó grabarlo. ¿Querías que todo esto fuera recordado? ¿Verdad que sí? Su rostro se desmoronó, y ella cayó de rodillas, sollozando amargamente. Los invitados observaban, estupefactos, algunos susurrando entre sí, y otros simplemente mirando con absoluta incredulidad. Tú me traicionaste, Ashley, le dije, con una voz muy firme. A pesar de la tormenta que arrasaba en mi interior. Y pensé, que todos los aquí presentes, merecían saber exactamente quién eres. ¿Y qué es lo que has hecho? Su padre dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Acaso esto es real, Ashley? Dime, por favor, que esto no es real. Ashley no pudo responder. Estaba demasiado ocupada llorando, con ambas manos cubriendo su rostro. Su madre, parecía que estaba a punto de desmayarse. Me volví hacia la multitud. Durante 9 largos años, yo la amé. Confié ciegamente en ella. Y esta es la forma en la que me lo ha pagado. Hice un gesto con la mano hacia el televisor, donde el último vídeo había quedado congelado en la pantalla. Consideré que todos ustedes merecían ver la verdad, de la misma forma en la que yo lo hice. La tensión en el ambiente era verdaderamente insoportable. Su hermano finalmente rompió el silencio, murmurando, «No puedo creer esto». Se dio la media vuelta, y se alejó rápidamente del lugar, negando con la cabeza. Uno a uno, los invitados comenzaron a marcharse, algunos murmurando disculpas hacia mí al pasar. Y otros, fulminando a Ashley con la mirada, en una mezcla de profunda ira y lástima. Su padre, con el rostro rojo por una mezcla de furia y asco, fue el primero de su familia en hablar. Su voz era baja, pero estaba cargada de veneno. «No puedo creer todo esto», escupió, con las manos temblando visiblemente. «No te crié para que anduvieras de revolcones como una. Ashley. No te enseñé a tirar todo por la borda, por un hombre cualquiera». Se dio la vuelta, tomando una respiración temblorosa, antes de volver a clavar su mirada en ella. «Debería darte vergüenza». Su madre, usualmente tranquila y dueña de sí misma, observaba la escena con una mezcla de devastación y enorme frustración. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer?» Ashley temblaba sin control, con el rostro aún hundido entre sus manos. Yo nunca quise que nada de esto pasara», susurró, con la voz totalmente quebrada. Su padre dio un paso al frente, y su voz cortó las palabras de ella como si fuera un cuchillo. «No me vengas con eso. No tienes derecho a hacerte la arrepentida ahora. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Cómo pudiste traicionarlo de esta manera?»
Sus ojos ardían de desprecio. Tú misma tendiste tu cama, Ashley, y francamente, he terminado contigo. Se volvió hacia la madre de ella, quien todavía estaba en estado de shock, y negó con la cabeza. No sé qué más quieres que le diga. Ella ya no es la hija que crié. No es la mujer que yo creía que ¿era? Su madre solo pudo ofrecer una sacudida de cabeza llena de resignación. Con una voz que apenas superaba un susurro. Tampoco sé qué decir. Nunca esperé algo como esto. Nunca. Las lágrimas de Ashley fluían libremente ahora, pero no hacían absolutamente nada. Para suavizar la frialdad que invadía la habitación. Su padre la miró por última vez, su rostro endureciéndose por completo, y, con una sacudida final de cabeza, se dio la media vuelta. Nos vamos. Y, cuando logres recomponerte un poco, tal vez te des cuenta de todo lo que acabas de arruinar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras sus padres salían del lugar. Dejando a Ashley de pie allí mismo, completamente rota y sola. Ashley se derrumbó sobre el sofá, sollozando de forma incontrolable. Con el rostro torcido por el arrepentimiento. Lo siento mucho, logró articular, ahogada en llanto. Nunca fue mi intención que esto pasara. Cometí un error enorme. Por favor, te lo suplico. No hagas esto. Pero yo me mantuve firme, con los ojos fríos e implacables. Empaca todas tus cosas. Ashley. Ya no eres bienvenida en esta casa. Voy a solicitar el divorcio de inmediato. Esto se acabó. Sus abundantes lágrimas no hicieron nada para suavizar mi determinación. Ya había visto demasiado. Había sido traicionado de formas que ni siquiera podía comenzar a describir. Y no iba a permitir que ella manipulara su camino de regreso a mi vida. Con disculpas totalmente vacías. Sé que de verdad lo sientes, le dije, con una voz plana y sin emociones. Pero eso no cambia nada. Has destruido por completo todo lo que teníamos. Este matrimonio ha terminado. Ella sollozó aún más fuerte, pero yo ni siquiera me inmuté. Había tendido su propia cama, y ahora tendría que acostarse en ella. El proceso de divorcio se concretó rápidamente, siendo los papeles legales una confirmación final. De lo que yo ya sabía en el fondo de mi corazón. Ashley luchó durante un tiempo, suplicándome que reconsiderara las cosas. Pero me negué rotundamente. El daño ya estaba hecho, y sabía que no podía seguir viviendo entre los escombros de lo que alguna vez tuvimos. Me quedé con la casa al principio, pero, a medida que los días se convirtieron en semanas, los recuerdos de Ashley, y de todo lo que habíamos compartido, comenzaron a asfixiarme. No podía entrar a ninguna habitación, sin verla a ella allí, nuestros aniversarios. Nuestras reuniones familiares, todos esos momentos. Que alguna vez hicieron que este lugar se sintiera como un hogar. Era sencillamente demasiado. Así que, decidí venderla, y usé el dinero para comenzar de nuevo. Me mudé a un apartamento pequeño, mucho más tranquilo y pacífico. Lo decoré de forma sencilla, enfocándome en crear un espacio, que fuera mío y solo mío. Fue un proceso lento, pero cada nuevo día, se sentía como una pequeña victoria. Sobre todo el dolor que me había tocado vivir. Unos meses más tarde, comencé a tener citas de nuevo. Conocí a alguien nuevo, una mujer que me hacía reír, que compartía todos mis intereses. Y que no tenía intenciones ocultas. Ella no era Ashley, y eso era exactamente lo que yo más necesitaba. De forma lenta, pero segura, el dolor en mi pecho comenzó a aliviarse. En cuanto a Ashley, ella tuvo grandes dificultades con las secuelas de todo. Se mudó fuera del estado, intentando escapar de la vergüenza. Y de la destrucción causada por sus propias decisiones. Escuché a través de rumores, que ella intentó reconstruir su vida. E incluso trató de volver a tener citas, pero la confianza que había roto, tanto en mí como en ella misma, hacía muy difícil que alguien pudiera tomarla en serio.
Las cicatrices de lo que había sucedido, siempre iban a estar presentes allí. Sus padres se negaron a hablar con ella, durante meses después de la fiesta. Y todos sus amigos decidieron distanciarse. Se quedó sola, enfrentando las graves consecuencias de sus acciones. Sin embargo, y con el paso del tiempo, logré sanar mis heridas. Y aunque nunca olvidaría lo que había pasado, aprendí que todavía podía encontrar la felicidad. Incluso después de todo. El pasado se convirtió en una lección, un capítulo muy doloroso, pero necesario en mi vida. Que me impulsó a hacerme mucho más fuerte. No estaba seguro de lo que me depararía el futuro, pero, por primera vez en muchísimo tiempo, estaba ansioso por descubrirlo. Gracias por ver el vídeo. Mi prometida fue a una fiesta de swingers a mis espaldas, así que cancelé la boda y desaparecí. Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Comencemos con la historia de hoy. Mi nombre es Thomas. Y lo que estoy a punto de contarles es algo que cambió mi vida de maneras que nunca imaginé. Hace 2 años, estaba comprometido con una mujer que pensé que sería mi esposa, Margaret. El amor de mi vida. O al menos, eso es lo que creía en ese entonces. Pensé que ella era mi futuro. Estábamos listos para casarnos en unos pocos meses. Ya había imaginado nuestra vida juntos, un hogar, una familia, todo. Pero de lo que no me di cuenta en aquel momento es que el amor solo funciona cuando ambas personas lo valoran de la misma manera. Margaret era diferente a mí en muchos aspectos. Era extrovertida, le encantaba ser el centro de atención, y prosperaba en los entornos sociales. Yo era más centrado, más reservado, pero no me importaba, al menos no al principio. Pensaba que nos equilibrábamos mutuamente, yo era el estable, y ella era el fuego. Pero a veces, el fuego quema todo a su paso. Unos meses antes de la boda, Margaret empezó a cambiar. Salía más, llegaba tarde a casa, y se comportaba de manera distante. Al principio, me dije a mí mismo que solo era estrés por la planificación de la boda. Quizás necesitaba desahogarse un poco. Pero algo no se sentía bien. Entonces, una noche, me di cuenta de que no solo estaba siendo paranoico. Era un viernes por la noche, y yo acababa de llegar a casa del trabajo. Estaba agotado, deseando una velada tranquila. Últimamente habíamos pasado menos tiempo juntos, y pensé que tal vez esta noche sería diferente. Pedí comida, preparé una película, y esperé. Margaret salió de la habitación vestida de punta en blanco, vestido ajustado, tacones altos. Maquillaje perfecto. Yo conocía esa mirada. ¿A dónde vas?, pregunté, sintiendo ya como algo se hundía en mi pecho. Ella sonrió. Unos amigos van a dar una fiesta en el centro. Va a ser increíble. Tom, deberías venir. Negué con la cabeza. No, no quiero ir. La frustración se coló en mi voz. Margaret, has salido 3 veces esta semana. ¿No crees que deberíamos pasar algo de tiempo juntos? Ella rodó los ojos mientras se retocaba el pintalabios en el espejo. Thomas, es solo una fiesta. Quiero divertirme. ¿No hemos superado ya esta etapa? Nos vamos a casar en unos meses, ¿no deberíamos estar centrándonos en nosotros? Suspiró dramáticamente. Te estás comportando como un viejo. Son solo unas copas con amigos. ¿Por qué siempre haces de esto un problema? Porque no entiendo por qué sigues eligiendo salir de noche en lugar de pasar tiempo conmigo. Ahí fue cuando estalló. Su rostro se endureció. Voy a ir, te guste o no, y así, sin más, agarró su bolso y salió por la puerta. Me quedé sentado, mirando la pared, intentando entender qué acababa de pasar. Algo se sentía mal. Completamente mal. Margaret llegó a casa tarde esa noche, más temprano de lo que esperaba. Pero apenas me miró al entrar. Su maquillaje estaba un poco corrido, y su pelo desordenado. Como si se hubiera pasado los dedos por él demasiadas veces. Llevaba una sudadera con capucha ancha.
que no era su estilo habitual después de una noche de fiesta. Normalmente, le gustaba presumir incluso después de una fiesta, pero esa noche se estaba cubriendo. Tiró los tacones junto a la puerta y murmuró, «Necesito una ducha». La vi entrar en el baño sin decir una palabra más. Parecía nerviosa. Quizás era por la forma en que evitaba mi mirada. O por cómo su voz carecía de la confianza habitual. No sabría decirlo, pero mi instinto me decía que algo andaba mal. Cuando salió, apenas habló, simplemente se metió en la cama y me dio la espalda. Ni un buenas noches, ni una explicación sobre la fiesta. Me quedé mirando al techo durante mucho tiempo esa noche, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba cambiando entre nosotros. A la tarde siguiente, llegó a casa del trabajo y actuó con normalidad. Como si nada hubiera pasado la noche anterior. Me saludó con un hey casual, y dejó el bolso en la encimera. Le seguí el juego, actuando como si ya no me molestara la pelea que tuvimos antes de que saliera. Después de cenar, estiró los brazos por encima de la cabeza y suspiró. «Necesito una ducha larga», dijo, caminando hacia el baño. Asentí, pero no dije nada. 30 minutos después, salió envuelta en una toalla, con el pelo goteando. Cruzó la habitación, buscando casualmente una de mis camisetas en la cómoda. Y fue entonces cuando lo vi, un moratón en su cadera. Oscuro, profundo, de esos que no te haces simplemente por un golpe ligero contra algo. Se me revolvió el estómago. «Margaret», dije con cuidado, con voz firme, «¿qué ha pasado ahí?» Bajó la mirada hacia el moratón como si lo viera por primera vez, pero luego, demasiado rápido. Se encogió de hombros. «Ah, ¿eso?» Me golpeé contra la barra del bar anoche. Un tipo me empujó sin querer. Se rió un poco, restándole importancia como si no fuera nada. Pero algo en su tono no cuadraba, era demasiado casual, demasiado rápido. Estudié su rostro. ¿Tan fuerte fue?, pregunté, manteniendo un tono ligero. Asintió, poniéndose la camiseta por la cabeza. «Sí, supongo que me salen moratones con facilidad». Lo dijo como si no le importara, pero noté que sus manos no paraban de moverse. Estaba mintiendo. Y Margaret no era una buena mentirosa. Asentí, fingiendo creerla. «Sí, parece que dolió». Me dedicó una pequeña sonrisa, pero no llegó a sus ojos. «No es nada, de todos modos. Vamos a la cama». Se metió bajo las sábanas rápidamente, dándome la espalda. Como si quisiera terminar la conversación antes de que siquiera empezara. Me senté en el borde de la cama durante un buen rato, con la mirada perdida en el suelo. Aún no sabía qué era, pero una cosa tenía clara, Margaret no me estaba diciendo la verdad. Y por primera vez en nuestra relación, sentí que estaba acostado junto a una extraña. Las siguientes semanas, intenté actuar como si todo estuviera bien. O al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Margaret seguía saliendo a menudo, diciendo siempre que estaba con Linda, su mejor amiga. Dejé de discutir con ella por eso, dejé de hacer preguntas. Si quería irse, la dejaba. Pero en el fondo, estaba prestando más atención que nunca. Observando. Esperando. Entonces, una noche, todo cambió. Margaret estaba en la ducha, y su teléfono estaba en el sofá, boca arriba. Ni siquiera estaba pensando en revisarlo. Pero de repente la pantalla se iluminó con un mensaje de Linda, «Aún no puedo creer que hicieras eso». Se me encogió el estómago. ¿Hacer qué? Me quedé mirando el mensaje, con el pulso martilleando en mis oídos. La curiosidad me quemaba por dentro. Me sudaban las manos. Tenía que saberlo. Cogí el teléfono, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Las notificaciones en la pantalla de bloqueo solo mostraban ese mensaje. Si quería ver más, tenía que desbloquearlo, y casi lo hago. Pero entonces, la puerta del baño se abrió con un crujido. Margaret salió, envuelta en una toalla, con una estela de vapor tras ella.
Dejé el teléfono como si quemara y cogí el mando de la tele, fingiendo cambiar de canal. Ella no se dio cuenta. Tarareaba mientras pasaba a mi lado, completamente ajena a que yo acababa de ver algo muy gordo. Todavía me temblaban las manos. Esa noche, me acosté a su lado en la cama, con el cuerpo rígido como una tabla. Podía oír su respiración, lenta, constante, tranquila. Como la de alguien que no tiene nada que ocultar. Pero sí lo tenía. Y por primera vez, no me sentí culpable por lo que estaba a punto de hacer. Lentamente, me estiré a través de la cama, con cuidado de no mover demasiado el colchón. Su teléfono estaba en la mesita de noche. Lo cogí y me deslicé fuera de la cama, moviéndome en silencio hacia la sala de estar. Una vez que estuve solo, respiré hondo y lo desbloqueé con el código que la había visto usar cientos de veces. La pantalla se iluminó. Mensajes. Abrí su conversación con Linda, y entonces se me heló la sangre. La noche que fue a esa fiesta, esa por la que había discutido conmigo. Por la que se había marchado furiosa, no era una fiesta normal. Era una fiesta de swingers. Y esa noche, Margaret se había acostado con 3 hombres al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Me quedé helado, apretando el teléfono con más fuerza. La vista se me nubló por un segundo, el estómago se me retorció como si fuera a vomitar. Seguí desplazándome hacia abajo, con las manos temblando ahora. No solo salían de fiesta, se encontraban con hombres. Tenían citas. Se acostaban con otros. Esto no era un simple error, llevaba ocurriendo desde hacía 6 meses. No podía respirar. Cada vez que me había mirado a los ojos y me había dicho te quiero, estaba mintiendo. Cada vez que me besaba antes de irse a otra noche de chicas, me estaba engañando. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. Mi mente me gritaba que la despertara, que la zarandeara, que le exigiera respuestas. Pero no lo hice. Volví a dejar el teléfono en su sitio, me metí de nuevo en la cama y me quedé mirando al techo. Tenía que ser inteligente con esto. Si ella pudo mentirme en la cara durante 6 meses, yo podría fingir unos días más. Porque ahora, necesitaba pruebas. Necesitaba pillarla en el acto. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que no hubiera forma de que pudiera librarse con palabras. 2 días después, tenía planeada otra noche de chicas, pero ahora yo sabía la verdad. Actué con total normalidad. Le di un beso de despedida, le dije que se divirtiera. Luego, en cuanto se fue, la seguí. Condujo hasta el otro lado de la ciudad, recogió a Linda, y luego fueron a un bar en el centro. Aparqué mi coche al otro lado de la calle y observé cómo entraban. Minutos después, llegaron 2 hombres. Saludaron a Margaret y a Linda como si fueran viejos amigos. Se abrazaron, se rieron. Margaret tocó el brazo de uno de los hombres, inclinándose, susurrándole al oído. Estaba coqueteando. Saqué mi teléfono e hice foto tras foto. 1 hora más tarde, salieron del bar. Margaret y Linda subieron a su coche, los 2 hombres al suyo, y luego condujeron hasta un hotel. Vi cómo Margaret salía del coche, alisándose el vestido antes de volverse hacia el hombre con el que se había estado riendo toda la noche. Él la atrajo hacia sí, y sin dudarlo, ella inclinó la cabeza y lo besó. Se me revolvió el estómago, pero mi mano se mantuvo firme mientras hacía una foto, y luego otra. Ella rió suavemente contra sus labios, tomó su mano. Y entraron juntos en el hotel como si yo nunca hubiera existido. Ya no había duda. Ni excusas. Margaret era una mentirosa y una infiel, y yo tenía pruebas. No esperé. Conduje a casa, cogí una maleta, y empaqué todo lo que pude. Mis movimientos eran rápidos, deliberados. Sin vacilación, sin dudas. Cuando terminé, me quité el anillo de compromiso. Mirándolo por un breve instante antes de dejarlo en la encimera de la cocina, un mensaje silencioso. Un adiós final. Luego, sin mirar atrás, salí por la puerta para siempre.
A la mañana siguiente, me desperté en la habitación de un hotel. Y el techo desconocido sobre mí me recordó que mi vida acababa de dar un giro brusco e irreversible. Sentía el cuerpo pesado, la mente agotada. Pero en el momento en que cogí el teléfono, cualquier rastro de somnolencia desapareció. Docenas de llamadas perdidas, todas de Margaret. Las notificaciones inundaron mi pantalla, mensajes de texto, mensajes de voz. Intentos desesperados por contactarme. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Qué está pasando? Me quedé mirando los mensajes, con el pulgar suspendido sobre su nombre. Por un momento, los ignoré. No iba a responder. No tenía nada que decirle. En su lugar, respiré hondo e hice algunas llamadas. Y así, sin más, la boda fue cancelada. Pero eso no era suficiente. Margaret se había pasado meses a mis espaldas, mintiendo, engañándome, humillándome. Y ahora probablemente estaba en pánico, buscando desesperadamente una excusa. Una forma de darle la vuelta a esto a su favor. No iba a darle esa oportunidad. Abrí mis mensajes y creé un chat grupal, sus padres, mis padres, nuestros amigos más cercanos. Todos los que habían recibido una invitación de boda. Luego, con manos firmes, adjunté las fotos, Margaret besando a otro hombre. Entrando en un hotel con él. Claras, innegables. Finalmente, escribí un mensaje, la boda se cancela. Aquí está el porqué. Y le di a enviar. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No necesitaba ver las reacciones, la verdad ya había salido a la luz. No había vuelta atrás. Sin pensarlo dos veces, apagué el teléfono y lo tiré sobre la cama. Me recosté contra el cabecero y exhalé. Se había acabado, y por primera vez en meses, me sentí libre. Margaret perdió los estribos. En el momento en que volví a encender el teléfono, explotó con mensajes, llamadas, mensajes de voz. Estaba en pánico, desesperada por hacer control de daños. ¿Qué has hecho? Por favor, hablemos. No es lo que piensas. No me molesté en escuchar sus mensajes de voz. No me molesté en leer sus textos. ¿Qué podría decir? ¿Que fue un error? ¿Que no significó nada? ¿Que no era lo que yo pensaba, a pesar de la prueba innegable en esas fotos? No. Dejé que el teléfono sonara y sonara, cada llamada más frenética que la anterior. Hasta que finalmente, las notificaciones disminuyeron. Ella lo sabía. Sabía que no iba a volver. Yo ya me había ido. Empaqué mi vida y me mudé a otra ciudad. Un lugar lo suficientemente lejos como para no tener que encontrarme con nadie que me conociera como el prometido de Margaret. Encontré un nuevo trabajo, un nuevo apartamento. Una nueva versión de mí mismo que no vivía a la sombra de su traición. Al principio, el silencio se sentía extraño. Había pasado tanto tiempo en una relación que giraba en torno a las decisiones de otra persona. Esperando a que Margaret volviera a casa, preguntándome dónde estaba. Convenciéndome a mí mismo de que su ausencia no significaba nada. Ahora, no le debía explicaciones a nadie. Me volqué en el trabajo, fui al gimnasio, y me centré en reconstruirme. Nunca miré atrás. Pasaron los meses, luego un año. No intenté averiguar qué fue de ella, pero la gente habla. Los rumores tienen una forma de volver a ti. La vida de Margaret se había desmoronado. Sus padres estaban furiosos, habían sido tomados por sorpresa. Humillados por el escándalo de la boda. Oí que dejaron de hablarle durante un tiempo. ¿Sus nuevas relaciones? Ninguna duró. Al parecer. Los hombres a los que tan ansiosamente se había lanzado no estaban interesados en nada serio. ¿Y su reputación? Arruinada. La misma gente con la que una vez había salido de fiesta. Los mismos amigos que fomentaban su comportamiento. Le dieron la espalda cuando se dieron cuenta de que no era leal a nadie, ni siquiera a ellos. Pero a mí no me importó.
Ni una sola vez sentí lástima por ella. Ni una sola vez sentí el impulso de ver si estaba bien. Porque ella tomó su decisión, y yo tomé la mía. Gracias por su atención.